Saludos y bienvenidos nuevamente otro lunes más de parte de Universidad Cristo. Mi nombre es Javier López y les doy las más cordiales bienvenidas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así que hoy, como cada lunes, vamos a continuar hablando sobre versículos en las Escrituras y hoy vamos a estar mirando en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 15. Y vamos a ver qué podemos extraer espiritualmente sobre esta verdad espiritual que lunes tras lunes compartimos aquí en este canal Universidad Cristo. Aquí estamos en YouTube, en Facebook. Y entonces vamos a darle comienzo. Déjenme cerrar aquí. Y nuevamente, creciendo en el entendimiento de esta verdad espiritual y la transformación que la venida de Cristo causa dentro del ser humano. Y por eso, por ser una verdad espiritual, es una realidad siempre presente y que en este lado de la vida se requiere tener esa experiencia. Para muchos, esperando que alguien venga y a través de las enseñanzas espirituales, el Espíritu siempre es presente y esa realidad se da en nuestro interior. Esa revelación, ¿ves? Esa venida. Ese reconocimiento, ese despertar en vida que entonces nos empodera para nuestro presente ser todo lo que estas enseñanzas nos comparten. Así que vamos a comenzar con este versículo de Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 15. Y lo leo y después comparto unos comentarios y pensamientos sobre este versículo. Nos dice con esta pregunta: ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Entonces vamos a procurar darle respuesta a estas dos preguntas, ver el contexto de esta enseñanza y por qué utilizo este versículo para continuar en este diálogo que lunes tras lunes compartimos sobre el cumplimiento de la venida de Cristo. ¿Por qué utilizo este versículo? Para que nos ayude a crecer y reafirmar esta verdad espiritual, por lo que podemos aprender sobre esta pregunta. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? En 2 de Corintios, cuando uno lee en el versículo del 14 al 18, uno puede ver el contexto del cual el apóstol Pablo está hablando y exhortando a los creyentes a no unirse en yugo desigual con incrédulos, para que el estilo de vida, y esto tiene que ver con ese principio y verdad, que el estilo de vida de un creyente, de un discípulo, se supone, como nos dice desde Mateo, ustedes son la luz del mundo. Vemos que la luz y la oscuridad no hay congruencia. Entonces, como luz, por eso el consejo es a resplandecer. Y por eso esta gran desunión. Y por eso el consejo
por cuanto son discípulos, por cuanto son creyentes de estas verdades espirituales, entonces el énfasis es que el estilo de vida, la práctica diaria, demuestre tal realidad. Y eso lo vemos en el contexto. Pero entonces, enfocándonos en el versículo 15, volvemos a la pregunta: ¿qué armonía hay entre Cristo y el diablo? Y cuando miramos Cristo, ¿qué espiritualmente significa y es? Y después también vamos a ver qué espiritualmente el diablo significa, representa y es. Porque tanto Cristo como el diablo son realidades presentes en cada uno de nosotros, en nuestro ser. Y por eso, como decía, espiritualmente hablando, y por eso aquí en este canal y en mi canal en YouTube, Universidad Cristo, el énfasis es conocer estos términos espirituales, estos conceptos, a diferencia de interpretarlos literalmente. Y cuando una persona escucha a Cristo, ves, ya literalmente tiene una respuesta, una interpretación. Y cuando escucha sobre el diablo, también tiene una respuesta y una interpretación. Pero espiritualmente seguimos creciendo en nuestro presente, en el entendimiento de estos conceptos, porque lo que hablan son de fuerzas internas. Cristo, la luz, Cristo, la verdad, Cristo como esa fuerza divina en uno hacia toda rectitud, verdad, justicia. Cristo representa esa sabiduría divina práctica a través de la vida de uno. Cristo representa esa fuerza, esa nueva voluntad en uno hacer en armonía con la presencia o la presente realidad divina, Dios, su espíritu y esencia, siempre presente. Cristo viene a ser esa fuerza interna motivadora. Cristo viene a ser esa voz como la guía, que es la mente de uno activa diariamente a través de todas las actividades del día en esa dirección hacia lo perfecto, hacia lo correcto, hacia lo bueno, hacia disfrutar, hacia todo lo puro, todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo que contiene virtud. Eso es Cristo, ese espíritu de vida, como la fuerza de justicia que emana de uno. Y entonces vemos el diablo. ¿Y qué el diablo entonces representa? El espíritu y fuerza en uno, opuesta. Y por eso, a través de las historias en el Nuevo Testamento, el diablo lo que describe es lo que nosotros llamamos y conocemos nuestra naturaleza, mentalidad egoísta. Y por eso de ese interior egoísta opuesto a todo lo puro, lo recto y lo verdadero, de ahí parte. Entonces ves esa voluntad apegada al yo, al mundo, condicionada pues por deseos, por satisfacer. Y vamos a mirar unos versículos que hemos mirado muchas veces, pero como dicen en la historia, la madre de la enseñanza es la repetición. Y por eso, ¿qué armonía hay entre Cristo y el diablo? Y vemos que ninguna. Y por eso en nuestro presente necesitamos
estar consciente de cuál es el espíritu, fuerza, motivación. ¿Ves? ¿Cuál es esa voz interna que a través del día, de las actividades, me habla? ¿Qué es tu voz? ¿Qué es uno mismo? ¿Cuál es la sintonía y en qué armonía está uno en su estado presente? Y por eso estas enseñanzas, para elevar nuestro estado de vida presente, nuestra conciencia a la única, a la verdadera, a la perfecta. Y por eso estas enseñanzas son el significado espiritual. Este versículo enfatiza la incompatibilidad entre Cristo o el Espíritu de vida y verdad o el Espíritu Santo. ¿Y por qué digo Espíritu o Cristo? Como decía hace unos minutos, porque estamos hablando de esa fuerza interna que nos motiva a ser. Y por eso, en este significado espiritual de este versículo, vemos cómo enfatiza la incompatibilidad entre el Espíritu Santo y el Espíritu o los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y por eso daba el ejemplo de lo que Cristo representa en nosotros y de lo que el diablo representa en nosotros, como esas fuerzas, como esos espíritus malignos que vienen en vez de pensamientos malignos, de pensamientos malos, de ideas en contra de la rectitud. Y por eso a través de las Escrituras lo pone como esos impulsos que nacen de lo que a través de los evangelios y a través del Nuevo Testamento llama nuestra naturaleza pecaminosa. Versículos que nos hablan bien claro de esto y directo es en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 25. Y voy a leer algunos de estos versículos para que veamos estas dos realidades, estas dos fuerzas. Y lo que Cristo representa y lo que el diablo representa. Dentro de cada uno de nosotros siempre, como decimos, 24/7. Y por eso las enseñanzas para el crecimiento espiritual tienen que ver para elevar ese estado de fuerza interna, de voluntad interna. Gálatas 5:16 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y yo considero esto tan significativo porque, y te comparto un poco de mi experiencia, muchos años, yo diría más de 15 años atrás, y tal vez esto tú te puedas relacionar, a través de mi experiencia como cristiano, todo lo que tenía que ver con el diablo, Satanás, demonio, uno lo veía como el mal, una entidad, una persona, el creador y causador del mal, alguien fuera que siempre está buscando cómo convencerte, cómo mentirte, cómo manipularte, como lo ponen a veces en retratos o en imágenes, en muñequitos, que tienes un diablito aquí, acá tienes un angelito, pero siempre unas realidades exteriores. Y yo recuerdo días, semanas, uno en oración, Dios mío, en esta guerra. A veces uno quería orar un rato y era un tiempo de estar reprendiendo y que si atando demonios, que si reprendo al diablo, y todas estas cosas.
Y durante el día, cuando deseos naturales de la mentalidad y ambición natural de uno como ser humano, a través del día, impulsos, ¿ves? De lo que nos están hablando aquí estos versículos en Gálatas capítulo 5 del 16 en adelante. Y uno en su religión y cómo ha sido condicionado, y como te cuento mi experiencia, yo como había sido condicionado a creer que ves, uno tiene que estar peleando con esas fuerzas que te quieren hacer caer. Me di cuenta el mucho tiempo que uno lamentablemente por la ignorancia de estas enseñanzas espirituales y como naturalmente uno ha sido condicionado por lo que cree, por lo que le enseñó su tradición y religión, uno pierde mucho tiempo en conocerse a uno mismo y cómo naturalmente uno es y cómo de uno mismo, cómo nacen estos pensamientos que se forman en deseos, en ambiciones, en motivaciones y la fuerza que tienen que motivan a uno a tomar decisiones. Y yo por años no como que no reconocía, no entendía esa realidad natural. Y en los pasados ya más de 10 años que dejé la forma tradicional de seguir creciendo en el reino de Dios y su justicia. Dejé la forma del templo, de todas estas cosas que me habían condicionado. Y en este proceso ha sido significativo conocerse uno mejor a uno mismo y entender estos versículos por lo claro que nos están compartiendo. Como nos dice Gálatas 5:16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Y el Espíritu Santo tiene que ver no con una magia o alguien que está, sino naturalmente cuando uno va aprendiendo ciertas verdades y uno conoce cómo uno ir mejorando, autodominándose a uno mismo en el sentido de antes hacía eso y de hoy en adelante voy a dejar de hacerlo. Y cuando viene ese deseo de volver a uno a continuar haciendo lo que tal vez antes uno encontraba placer y uno tenía esa guerra interna de no lo quiero hacer, pero lo voy a hacer. ¿Ves? Cómo uno gradualmente, poco a poco, puede mejorar en uno mismo a tomar decisiones que ayuden el estado de vida presente de uno mismo. Y esos son estas realidades espirituales. Y a veces uno pierde mucho tiempo esperando que una mano mágica o alguien fuera de uno cause un cambio en uno, cuando realmente siempre eres tú y yo en nuestro presente quienes únicos podemos causar el cambio que deseamos. Y por eso esto compartir de lunes tras lunes. La venida de Cristo tiene que ver con ese cambio interno que gradualmente uno viene a hacer. Y estos versículos de muchas diferentes maneras nos llevan al mismo principio. Y por eso dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe, entonces no se dejarán llevar por los impulsos. Por los impulsos, fuerzas, por los deseos
de la naturaleza pecaminosa, que es equivalente a el diablo. El diablo representa esa naturaleza tuya y mía, que diariamente, ¿ves? Es esa voz en nuestro ser, que si no estamos en la sintonía del Espíritu, pues naturalmente vamos a ser más influenciados por esa voz de nuestra naturaleza, apegos, sensaciones, deseos, a irse para donde no debe ser. Y por eso, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Vemos que da una vasta lista y voy a leer. Nos dice inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y vemos que el reino de Dios y heredar el reino de Dios no nos está hablando de allá sobre las nubes, sino nos está hablando de un estado de vida presente. ¿Por qué? Porque cuando no hay armonía, ¿ves? Cuando la mentalidad de uno no está en la mentalidad de Cristo, en la mentalidad de la luz, como mencioné al principio. Ustedes son la luz del mundo y lo que está es lo que simbólicamente la oscuridad representa, que representa ese estado de ignorancia, ese estado egoísta, representa esa naturaleza humana, que lo que está entonces es en el deseo de satisfacer, ¿ves?, esos impulsos en uno hacia las gratificaciones que el mundo y sus placeres nos pueden dar. Y por eso, en esa sintonía o en esa mentalidad, ¿ves?, uno naturalmente está fuera de lo que el reino de Dios o el reino de los cielos a través de los evangelios representa. No representa un lugar geográfico, sino representa un estado de vida espiritual presente. Cuando uno vive en la armonía en Cristo, como Lucas capítulo 17, versículo 21, nos dice, el reino de los cielos está dentro de cada uno. Y el fin de la enseñanza espiritual, la realidad de esta venida de Cristo, ¿ves?, de esta conciencia que se forma en uno para elevar a la vida de uno en el estado de vida presente, a la armonía del Espíritu Santo para vivir por las cualidades y características que representan ese estado presente como ese heredero del reino de los cielos. Vemos que nos dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas, ya que vivimos por el Espíritu. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Nuevamente, si vamos a la pregunta de nuevo, ¿qué armonía hay entre Cristo y el diablo? Vemos lo que nos enseña, que no hay la posibilidad
Porque lo que está describiendo es ese ser interno. Cristo, el diablo. Es como decir, un árbol bueno no puede producir frutos malos. Y por eso en Cristo, en el Espíritu Santo, es en esa conciencia formada en uno, en esa fuerza de voluntad que motiva a uno, que constantemente uno está procurando rectificar sus acciones, mejorar, crecer, a través de la práctica intencional diaria, a través del aprecio al momento presente, a través de ir valorizando cada experiencia que la vida nos da y ir reconociendo la presencia de Dios en cada experiencia que la vida nos da y poder uno ver la presencia de Dios. Y eso motiva a uno en el estado de vida presente a procurar mejorar. Y por eso la práctica, por eso la devoción, por eso la adoración. Y la adoración me refiero más a esa mente activa, consciente en el presente, que reconoce, que aprecia y que procura poner en práctica, ¿ves? Esa unidad. Ser ese buen árbol que produce buenos frutos. ¿Por qué? Porque no puede haber, no existe ninguna armonía entre Cristo y el diablo. Un árbol malo no puede producir frutos buenos. Y eso es lo que estas enseñanzas nos llevan a que uno no puede servir a dos señores. Y lo que nos lleva es a elevar nuestro estado de mentalidad presente, a seguir creciendo, a seguir creciendo. Es como nos dice, pon tu mente en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en los objetivos divinos. Y por eso, como nos decía, la clase de fruto del Espíritu Santo que produce en nuestra vida ves cuando nuestros objetivos, nuestra mente gradualmente las llevamos me voy a enfocar más en la alegría, en la felicidad. Me voy a enfocar hoy más en preservar la paz, no tan solo conmigo mismo, pero también con mi prójimo, con las personas que a través del día me relaciono, tanto directamente como indirectamente. ¿Ves? Imagínate ese tipo de mentalidad constante y procurando uno practicar a crecer en esa mentalidad de Cristo formada en uno, en esa mentalidad divina, en esa capacidad que existe en nuestro presente de ser uno en el mismo espíritu que presente es el reino de los cielos. Hace unos días, el sábado, hace unos días atrás, hablaba con una persona aquí en casa y estábamos hablando de ciertos temas en relación a la Biblia. Y yo le pregunté, que es una pregunta que le hago a muchas personas y aquí la he compartido, y inclusive si me estás viendo, y le agradezco a todos los que están participando, te hago esta pregunta y contéstatela ahí en la mente rápido. Pero esta fue la pregunta que le hice a esta persona y le pregunté, ¿tú eres perfecto?
¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo primero que? Y te comparto lo que él me compartió. ¿Qué me dijo rápido? Nadie es perfecto. ¿Cómo? El único perfecto es Dios. Y yo le pregunté, ¿y por qué Jesús nos dice, según Mateo 5:48, que seamos perfectos? Sí, pero él me decía, sí, pero es que nadie. Y entonces comenzó que no sé si es lo mismo que te está pasando a ti ahora en la mente, que comienzas a decirte, ves todas las razones por qué tú no eres perfecto. Y que si la caída de Adán y Eva, y que si esto, y que si todos los días, y que si hay pecados que uno hace intencionalmente y otros que... Y uno busca una lista de todo lo que... No se puede. Pero sin embargo, el Espíritu nos dice, sé perfecto, como tu Padre es perfecto. Y yo le preguntaba a él, ¿cómo podemos serlo? Yo le decía, yo sé que tu mente, no, pero espérate. Y yo le decía a él esto, es esa mentalidad tuya ahora que dice, no se puede, nadie puede, ¿ves? Ok, esa es esta mentalidad. Pero le preguntaba a él, ¿cómo sería tu vida con otra mentalidad? Con una mentalidad que ahora mismo ves no tienes, no puedes reconocer ese medio para ser perfecto. Está bien, pero ¿cómo sería tu vida con esa mentalidad? Y entonces fuimos a las Escrituras y yo le decía, imagínate cómo sería la versión tuya en el presente si aplicas Proverbios. El libro de Proverbios, ¿de qué nos habla? De la sabiduría de Dios o la sabiduría divina. Imagínate qué sería aplicar, poner en práctica el Sermón del Monte y todas esas enseñanzas. ¿Cómo sería tu vida con una mentalidad que practica constantemente, que está alerta, atenta, en el presente, ves, despierto, en sabiduría divina y en todos los principios y verdades que a través del Sermón del Monte se compartieron? ¿Y cómo sería esa versión que decide responsabilizarse en continuar, ves, practicando, corrigiendo, mejorando en cada acción para ir perfeccionando? Aquí hoy tengo algunos que son músicos, bateristas. Imagínate un baterista, aquí estoy en el salón de clase, imagínate un baterista que no se pueda aprender una canción desde que comienza hasta que termina, que la pueda tocar como el CD o como el álbum cuando la grabaron. Imagínate un músico, un ministerio de alabanza y adoración, y que venga un baterista o un músico y diga, yo quiero formar parte de este ministerio y tocar, pero de antemano le digo que yo no me voy a aprender, yo no puedo aprenderme ninguna canción a tocarla desde que empieza hasta que termina. Perfectamente, yo no puedo. Yo quiero participar, tengo el deseo y la motivación, pero sepan que yo no puedo tocar una canción bien como el álbum o como el disco, como el CD, como la grabaron desde empezar a terminar. Espero que me acepten en el ministerio. ¿Y qué le van a decir? No, tú puedes aprenderte la canción, va a determinar que practique,
Va a determinar que entonces tal vez no tienes una habilidad que se requiere para hacer este corte o para hacer este ritmo, pero se requiere que practique. Yo recuerdo cuando yo en este proceso en las congregaciones salí de una congregación como de 300 personas. Y ahí se tocaba un estilo de música, se tocaba zongos, se tocaban coritos y todo eso. Y de ahí mi esposa y mi familia y yo nos mudamos a una congregación de alrededor de 3,000 personas. Y cuando yo fui a hacer la audición, ahí utilizaban in-ears, ahí tocaban con secuencias, tocaban con metrónomos. Eso era como decir un nivel musical, un nivel en el cual yo no estaba preparado. Y recuerdo que fui a la audición y que me dijeron, me reconocieron, tienes potencial, pero no estás listo para comenzar a tocar. Y yo seguí practicando y me dijeron, sigue practicando, ¿ves? ¿Por qué? Porque, ok, no eres perfecto, no tienes ni la capacidad ni la habilidad para tocar esta canción o este ritmo a esta velocidad o a este tiempo o hacer estos cortes y todo eso. Pero practica, sigue, crece, desarróllate. Y de eso se trata, sé pues perfecto, como vuestro Padre es perfecto. Se trata de que la perfección es algo que todos podemos alcanzar, como cualquier cosa en la vida que uno le presta atención, esmero, dedicación, esfuerzo y enfoque. Y de eso se trata la vida espiritual. La vida espiritual es bien práctica, es bien dinámica, es bien activa, es constantemente. ¿Por qué? Porque Cristo y el diablo, los dos, están dentro de cada uno de nosotros. Como fuerzas, como estas realidades espirituales, fuerzas, estas verdades invisibles, que a través de estas historias, el lenguaje que está utilizando es un lenguaje figurativo, alegórico, simbólico, metafórico, para describir estos poderes internos en nuestra mente, para describir estas actividades que constantemente están sucediendo a través de nuestro día y vida. Desde que nos levantamos y todo lo que hacemos, esto no para. Nuestra mente no para. A menos que tú seas una de las personas que has aprendido a parar tu mente y diariamente o semanalmente tomas un tiempo para meditar, calmar tu mente y tal vez concentrar tu mente en un principio, en una verdad, o procurar limpiar tu mente de todos pensamientos. Y eso es meditar. Y pocas personas practican eso. Porque la mayoría estamos acostumbrados a estar pensando y cuando vamos y voy a orar y a hablar con Dios y siempre estamos en constante movimiento espiritual. Y ese constante movimiento espiritual es lo que sucede en nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestras sensaciones, nuestras ambiciones, nuestros sufrimientos y dolores. Y por eso Gálatas nos da este ejemplo: vivir por el Espíritu y no por el espíritu de la carne. ¿Qué armonía hay
entre Cristo y el diablo. Y vemos que ninguna. Y por eso estas enseñanzas son para elevarnos a estar consciente en nuestro presente y diariamente procurar mejorar. Así como naturalmente lo hacemos en muchas diferentes áreas. Así también espiritualmente. El cumplimiento de la venida de Cristo por ser una verdad espiritual. Eso es lo que nos comparte. Es esa versión tuya que sabes cómo ser perfecto y que practicas la perfección diariamente y que tu enfoque es la armonía en el reino presente de los cielos. Porque tu estado de vida presente es consciente de lo próximo que voy a hacer. ¿Y por qué voy a hablar así? ¿O por qué voy a trabajar así? ¿O por qué voy a ayudar así? ¿O por qué voy a guiar así? ¿O por qué voy a hacer todo lo que hago? Tanto descansar como leer, como todo lo que hago. ¿Por qué lo hago? Es porque estoy en Cristo, en la comunión entera, en esta realidad presente. El reino de los cielos es aquí y ahora, y uno reconoce que es este estado de vida al crecer internamente, al ser esa persona que constantemente está procurando aplicar estos principios y verdades. Esta sabiduría espiritual y divina es como escuchar constantemente esa voz como tu guía. ¿Y cuál es esa voz que escucha? La única voz que existe en tu mente, tu propia voz, tu propio ser, tu propia conciencia cuando te guía a toda rectitud y verdad, a todo bien, a toda amabilidad, a reconocer y ver a Dios en todos y en todo. A ser compasivo. Y al reconocer, entonces, el espíritu que opera, el diablo, que viene a ser la fuerza interna, los deseos, la ambición, esa mentalidad egoísta y egocéntrica. Esa mentalidad que actúa y tú puedes ver, puedes discernir el estado de vida de las personas alrededor. Su vida llenas de envidia o llenas de sufrimiento, de dolor, de angustia por realidades que en sí mismo y a sí mismo se causan. Una vez yo les conté, yo estuve trabajando para la Coca-Cola más de 15 años y en una temporada la compañía pues trajo a unas personas para que nos ayudaran. Y tuve una persona que estuvo trabajando conmigo por un lapso de tiempo. Tremenda persona, responsable, puntual, tremendo. Y lamentablemente después de un tiempo en la compañía en la cual yo trabajaba, a esta persona no le dieron la permanencia. Sino que entonces después pues se fue. Supe un tiempo después que estaba trabajando en una compañía cerca a la que yo trabajaba. Y también en ese otro lugar él deseaba tener que le dieran permanencia. ¿Y qué sucedió? Sucedió que tanto él quería la permanencia como otra persona también. Y parece que antes de que la compañía decidiera a quién le iban a dar la permanencia, entre ellos dos hubo una fricción.
la compañía decidió darle la posición a la otra persona, no a la persona que yo conocí y que trabajó conmigo. Y la persona que trabajó conmigo me contó, porque esto que le estoy contando es lo que él me contó en una carta que él me escribió, estando preso, sirviendo vida por la decisión que tomó. Y él me contaba en la carta que él se molestó tanto cuando la compañía le dio la posición a la otra persona, que él me dice que se fue para la casa y que estuvo toda la noche pensando qué yo voy a hacer, cómo yo me voy a desquitar. Y él me escribía en la carta y me dijo, como a las 3 de la mañana, yo decidí, le voy a eliminar la vida. Y él me escribió y me dice en la carta que al otro día fue al trabajo, la persona iba a empezar su turno y cuando se bajó de su carro, él le eliminó la vida. Y de eso se tratan estas enseñanzas espirituales. ¿Por qué? Porque vemos lo poderoso que son pensamientos y pensamientos impuros, pensamientos malos, que tienen tanto poder de cautivar, ¿ves? De cegar la mente en el estado presente y remueve a la persona de la posibilidad del estado de vida, del estado de paz, de felicidad, del estado presente en lo que el reino de Dios y su justicia siempre es presente. Y por eso, lamentablemente, como esta persona que conocí y como me escribió en la carta, el diablo. Efesios capítulo 2, versículo 2, da una descripción del diablo, el espíritu, como la fuerza que opera en las regiones celestiales, ¿ves? Las regiones celestiales, en aquellos que se niegan a obedecer a Cristo, al espíritu de vida y de rectitud. Y cuando la mente nublada en tinieblas, ¿ves? Esa mentalidad diabólica apegada a los deseos y ese ser egoísta, ese ser ambicioso y ese ser que quiere no tan solo autojustificarse, pero el orgullo de que esto no se va a quedar así, esto yo lo voy a, ¿ves? Y esas fuerzas motivan a uno a decir cosas, a hacer cosas. ¿Qué ves? Se salió uno de la armonía divina. Y por eso Pablo pregunta, ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Para que nosotros estemos alerta diariamente y crezcamos, ¿ves? En esa madurez, hacia esa perfección, hacia esa corrección espiritual interna y uno seguir corrigiéndose uno a uno mismo por estas verdades, por la realidad espiritual de que nuestra voluntad sea en la armonía, ¿ves? Cristo, ese espíritu divino, esa voluntad, esa armonía hacia todo lo verdadero, todo lo bueno, porque duele, es un proceso, cuesta. Y seguir uno, y seguir uno. Y cuando venimos, eso es esa versión de uno, que es posible de ser perfecto. Es posible ser recto.
Es posible ser puro. Es posible ser todo lo que presente Dios es. Y por eso en Cristo ves en esa armonía, en esa tensión presente. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Para muchos, Cristo, alguien que algún día vendrá. Espiritualmente, aquí a través de Universidad Cristo, compartimos y continuaremos compartiendo. Cristo es un espíritu que da vida. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Cristo representa a esa mentalidad divina en ti, a esa sabiduría que te motiva a ti hacia la rectitud, a hacer y a procurar vivir por el deber. ¿Cuál es el deber en esta próxima acción? ¿Cuál es el deber? Como ese buen árbol dando buenos frutos, porque no puede dar otro tipo de fruto. Y así sucesivamente. Esa versión que es posible en uno y que tal vez ahora, en nuestro presente, en esa mente diabólica, no podemos ver. Podemos tener la apariencia religiosa. Podemos tener la apariencia religiosa y pensar que porque practicamos una religión y lo espiritual es vida, es práctico, es la naturaleza de cada uno de nosotros. Y por eso procuremos crecer en todo lo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? Todo lo emocional en nuestra vida. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras emociones. Esta es otra de esas experiencias, y ya para ir terminando. Experiencias de una persona que tal vez por su fe, ¿ves? Tiene, y cuando hago así la apariencia de mi fe, de mis creencias, de mi tradición, de mi religión, y es la persona que está liderando con la pérdida de un familiar o ser querido. Y ya han pasado años. Y emocionalmente, tú sigues viendo el dolor y el sufrimiento que la persona lleva, constantemente recordando a la persona que ya más físicamente no está. ¿Y qué causa eso? Causa sufrimiento. Causa sufrimiento emocional. Entonces, tú ves como personas en el presente pierden el estado celestial. Pierden en su presente el estado de paz, felicidad, contentamiento. ¿Por qué? Porque entonces, al ponerse a recordar y en la mente, ¿y por qué Dios permitió que esto pasara? ¿Por qué esta persona ya no está más conmigo? ¿Y qué sucede? Muchas personas entran en depresión. Y entonces se encierran por 3 y 4 días. No quiero saber de nada ni de nadie. Por un lado es por la fachada de la religión. Dice, no, Dios sabe todas las cosas y Él me ayuda y todo esto. Pero en la realidad espiritual están en esa mente diabólica.
porque no hay armonía. Y por eso el crecimiento espiritual es para la unidad, es para la armonía divina. El reino de los cielos no se trata de comida ni de bebida, sino de paz, felicidad y gozo en el Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso si eso no se practica y se vive aquí en el presente? Y como daba el ejemplo de mi experiencia personal, yo me di cuenta y a través de la religión y por más de 10 años que llevo constantemente, yo diría semanalmente, hablando con personas, tanto presencialmente, físicamente, como a través de las personas que me comentan en videos. Me doy cuenta de la gran diferencia del entendimiento espiritual que personas tienen, cómo unos definen lo espiritual a través de sus religiones y tradiciones de fe, como que lo espiritual es algo mágico en vez de algo práctico. Dios, cámbiame, Dios, quítame este dolor, Dios o Espíritu Santo, haz esto, aquello por mí. Ayúdame, saca de mí esto, aquello y lo otro. Ayúdame a ser mejor, a ser. El crecimiento espiritual es la persona que, como el ejemplo que daba ahorita, es el músico que quiere participar de la banda y decide: yo voy a crecer, yo voy a desarrollar los hábitos, las características, yo voy a desarrollar las destrezas que todavía no he aprendido, no puedo hacer este ritmo, yo voy a practicar día, noche, mañana para desarrollar esas habilidades que se requieren para formar parte de ese grupo. Y si así en lo natural, ¿ves? Porque lo natural es lo espiritual. Si así para uno formar parte de un grupo o de un equipo o de un trabajo, uno puede hacer, uno puede crecer, uno puede estudiar, uno puede desarrollarse. Así mismo, así de dinámico es la vida y el crecimiento espiritual. Uno se responsabiliza, esa nueva mente y voluntad que motiva a uno, que impulsa a uno a ser en el mismo espíritu. Creo que Primera de Corintios capítulo 6 versículo 17 nos dice: el que se une al Señor, un espíritu con él es. Efesios 5:1 dice: imiten a Dios en todo. ¿Y cómo eso puede ser realidad si uno no tiene esa intención y deseo y sabe para dónde va? Y lo bueno es que nuestra dirección es todo lo puro, todo lo justo, todo lo verdadero, en lo que hay virtud, en lo que hay bien, en lo que hay luz. En esto pensar. Y esa versión de uno es esa venida de Cristo, o la segunda venida de Cristo. Esa realidad que sucede en uno, en este lado de nuestra vida, que uno viene a ser esa versión de uno que antes uno no era. De modo que si alguno está en Cristo, ¿ves? Nueva criatura es. Y no porque hice una oración o me mojaron, me bautizaron. No, ¿por qué? Porque hay solamente una armonía divina en mí que ha rectificado mi espíritu para ser uno en el espíritu de Dios. Y eso es esa venida de Cristo, esa mente formada en uno. Y así vemos cómo en otro versículo más
la venida de Cristo se cumple. Como aquí en 2 de Corintios 6:15. Vemos que no hay armonía entre Cristo y el diablo. Vivamos en Cristo. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.